Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro canal donde acostumbramos a compartir contenido académico. El día de hoy es mi turno. Brian Romero Pájaro, soy residente de primer año del programa de medicina interna de la Universidad Libre Excepcional Barranquilla y he traído este eh, tema a compartir con ustedes, diarrea crónica y su enfoque clínico. Entonces, para esto he traído la siguiente temática compuesta por algunas generalidades, un componente etiológico y por último, la evaluación y el diagnóstico. Entonces, la diarrea es un síntoma, realmente no es una enfermedad, por lo que se puede producir en muchos trastornos. La mayoría de los pacientes realmente consideran la menor consistencia de las heces como la característica esencial de la diarrea. Realmente es difícil cuantificar la consistencia de las heces y las escalas visuales podrían ser útiles para que los pacientes describan su diarrea. Se ha empleado la frecuencia y el peso de las heces como marcadores indirectos de este proceso. Se considera normal 3 o más deposiciones diarias y el límite superior del peso de las heces es por lo general de 200 gramos por día. Eso sí, en países occidentales. Ahora, aunque el peso de las heces se emplea a menudo como definición objetiva de diarrea, la diarrea no debe definirse solo en términos de peso fecal. Por lo tanto, la definición de diarrea quedaría como 3 o más deposiciones diarias o que se encuentre en el límite superior del peso de las heces, que estaría en los 200 gramos por día. Un valor, un volumen mayor a esa cantidad también podría denotar que se trataría de una diarrea, siempre y cuando se acompañe con cambios en la consistencia de la misma. Entonces, una de las formas de clasificar la diarrea se basa en la temporalidad. Y es que según la temporalidad podríamos clasificar a la diarrea de 4 formas. La diarrea acuosa es aquella que dura menos de 7 días. Esta habitualmente se acompaña de vómitos y a menudo pues la denominamos como gastroenteritis aguda, realmente para resaltar que es una de las causas más frecuentes de visitas ambulatorias y hospitalizaciones en los distintos países. La diarrea prolongada es aquella que dura de 7 a 13 días, la diarrea persistente que dura de 14 a 29 días y por último la diarrea crónica que dura de 30 días o más habitualmente. Otra forma de clasificar la diarrea se basa en su mecanismo. Entonces, existen 4 mecanismos de diarrea. La osmótica, que intuye un trastorno de mala absorción, la secretora, la exudativa y la de motilidad alterada. Ahora, dado que numerosas enfermedades diarreicas se deben a más de uno de dichos mecanismos, pues resulta de utilidad clínica clasificar la diarrea como malabsortiva, acuosa e inflamatoria. Ahora sí, definamos qué es la diarrea crónica. La diarrea crónica consiste en un cuadro de más de 4 semanas de duración de disminución de la consistencia de las heces, deposiciones que habitualmente causan urgencia o malestar abdominal o un aumento en la frecuencia de las mismas. Como es difícil cuantificar la consistencia de las heces y estas son predominantemente agua, hablamos de un rango de porcentaje que va del 60 a 85%. Entonces, el peso fecal puede constituir una estimación indirecta, algo razonable de la consistencia. Y en este sentido, pues la diarrea puede definirse por el peso o el volumen de las heces, medido en un periodo de 24 a 72 horas, con una media de 2 a 3 días.
Ahora, el peso normal de las heces de 24 horas en adultos, como lo mencioné anteriormente, es inferior a los 200 gramos. Por lo tanto, un peso de heces de 24 horas mayor a este valor podría ser una definición objetiva de diarrea. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no quedan incluidos en esta definición hasta un 20% de los pacientes con diarrea líquida que presentan un peso de heces inferior a este valor. Entonces, la etiología es importante tenerla en cuenta para el abordaje del paciente con diarrea crónica. Y es que muchas enfermedades digestivas y sistémicas pueden manifestarse con diarrea. Por lo tanto, para facilitar el diagnóstico diferencial, pues nosotros como médicos debemos dividir primero las enfermedades diarreicas en agudas y crónicas y subdividir las diarreas crónicas en función de las características de las heces, ya sean acuosa, inflamatoria y grasa. La diarrea acuosa crónica puede deberse a la ingestión de sustancias con actividad osmótica que son poco absorbibles o con más frecuencia por trastornos que producen diarrea secretora. Ahora, la ingestión de algunas de las sustancias osmóticas como magnesio, fosfato y laxantes con sulfatos o hidratos de carbono son poco absorbibles, va a producir diarrea osmótica. Por el contrario, la diarrea secretora crónica, la que la malabsorción de electrolitos provoca retención de líquidos en la luz intestinal, se asocia a muchos trastornos clínicos. Aquí para resaltar que una de las causas bastante frecuentes o muy frecuentes de diarrea crónica es una patología bastante común en nuestra población y habitualmente en la población tanto de países subdesarrollados como en países desarrollados. Y es la que se presenta en el marco de la neuropatía autonómica diabética y que encontramos en pacientes diabéticos habitualmente con mal control metabólico que ya tienen daño a nivel microvascular. Ahora, con respecto a la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, hacen parte de la diarrea inflamatoria crónica, que designa un grupo variado de procesos de índole infecciosa o inflamatoria, idiopáticos o neoplásicos, donde las heces presentan moco, presentan pus y por lo general se acompañan de ulceración de la mucosa. Por lo tanto, la enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, producen por lo general este tipo de heces. Con menos frecuencia, otros trastornos inflamatorios, como la diverticulitis o la yeyunolitis ulcerativa, pueden asociarse con sangre o pus en las heces, igual que las enfermedades infecciosas de tipo invasiva, así como ulcerativas. Ahora, ¿cómo abordamos este tipo de pacientes? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué interrogamos? El inicio y la duración, la frecuencia y la cantidad de evacuaciones por día, presencia de moco, sangre, bilis o pus, consumo reciente de antibióticos u otros medicamentos que pueden estar asociados al episodio de diarrea, signos de respuesta inflamatoria sistémica, podemos encontrar fiebre, taquicardia, síntomas acompañantes como náusea y vómito, asociación con consumo reciente de alimentos y la temporalidad entre el consumo y el inicio del cuadro. De igual importancia, pues será importante, para que la redundancia, interrogar signos y síntomas de deshidratación como sed, disminución del volumen urinario, cefalea, mareo y cambios en el estado mental del paciente. Ahora, continuando con la evolución o la evaluación inicial, pues en primer lugar debemos reevaluar la anamnesis y cualquier evaluación previa que haya tenido el paciente.
y valorar estas cinco posibilidades. Uno, que se trata de una incontinencia fecal que se manifiesta como diarrea crónica en algunos casos. Dos, diarrea iatrogénica por fármacos, cirugía o radioterapia. Tres, infección crónica. Cuatro, un síndrome de intestino irritable que cursa con diarrea. Y cinco, una diarrea funcional, donde hay heces sueltas, sin dolor y sin ninguna alteración estructural ni bioquímica. Ahora, la primera posibilidad se debe excluir con una anamnesis cuidadosa y un tacto rectal. He aquí la importancia de esta valoración. La segunda posibilidad se puede evaluar revisando la lista y el historial de medicación del paciente. La tercera posibilidad requiere el análisis de las heces para detectar patógenos con pruebas tradicionales o con una PCR múltiple. Ahora, la cuarta y la quinta posibilidades en donde se encuentran intrínsecos lo que es el síndrome de intestino irritable con diarrea y la diarrea funcional, se definen por criterios ya publicados que definen a cada uno. Entonces, hay unos estudios pertinentes que podemos tener en cuenta cuando valoramos el paciente con diarrea crónica y los podemos dividir de varias formas. Podría ser estudios pertinentes realizados en sangre, así como estudios dirigidos a las características en las heces. Con respecto a los primeros, estos estudios se van a centrar en identificar complicaciones como anemia, hipoalbuminemia, algunas enfermedades sistémicas, enfermedad celíaca, trastornos inflamatorios y esteatorrea. Las pruebas para detectar diarrea asociada a inflamación incluyen la concentración sérica de proteína C reactiva, la concentración fecal de calprotectina o lactoferrina. Ahora, en una revisión sistemática, realmente se observó que la proteína C reactiva detectaba la diarrea asociada a inflamación con una sensibilidad conjunta del 49% y una especificidad del 73%. No aplicable tanto en nuestra población, pero hay que tenerlo en cuenta, como son los anticuerpos antitransglutaminasa tisular tipo IgA en conjunto con la concentración total de estos anticuerpos si queremos descartar otras patologías asociadas a los episodios de diarrea crónica. Ahora, mientras que otros análisis, y en concreto aquellos que van dirigidos al análisis de heces, como la calprotectina fecal, que ha identificado incluso este tipo de trastornos con una sensibilidad conjunta del 92% y una especificidad del 82%. Los análisis para detectar lactoferrina en heces han identificado diarrea asociada a inflamación con una sensibilidad conjunta del 88% y una especificidad del 79%. La esteatorrea se puede detectar inclusive estimando la grasa fecal, esto mediante microscopía, utilizando la tinción de Sudán, que va a identificar a los pacientes con diarrea grasa con una sensibilidad del 76% y una especificidad del 99%. La sensibilidad de la detección inclusive se puede aumentar hasta el 94% mediante el recuento y la medición de tamaños de los glóbulos de grasa con una buena correlación con la excreción de grasa cuantitativa. Ahora, ¿cómo hacemos al diagnóstico? ¿O qué tenemos que tener en cuenta? Uno, que la colonoscopia es la prueba que tiene mayor rendimiento diagnóstico y es que permite diagnosticar hasta el 30% de los pacientes que incluso cuando no se observen lesiones en la mucosa, se deben obtener biopsias aleatorias de varios lugares del colon, esto para ofrecer al anatomopatólogo la mejor posibilidad de establecer un diagnóstico derivado del cuadro de diarrea crónica. Ahora, las enfermedades que pueden detectarse mediante biopsia del intestino delgado van a incluir una gran cantidad, a destacar la enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn,
giardiasis, linfoma intestinal, gastroenteritis eosinófila, sprue tropical, enfermedad de Whipple, entre otra serie de enfermedades que se detectan a pesar de que bajo la visión endoscópica no se encuentran lesiones, mas sin embargo es aquí donde se recalca la importancia de la toma de muestra para estudio histopatológico ante solamente la presencia del cuadro clínico. Así no se vean ninguna serie de alteraciones aparentes durante el estudio endoscópico. Ahora, con respecto a la diarrea osmótica y la secretora, contamos con una herramienta que nos podría ayudar a diferenciar la una de la otra. Y es que la determinación de la concentración de sodio y potasio en las heces, pues permite lo que es el cálculo del hiato osmótico en el agua fecal. El hiato osmótico fecal se calcula restando el doble de la suma de la concentración de sodio y potasio, perdón, de 290 milimoles por kilo, la osmolaridad de las heces en el cuerpo. Un hiato osmótico amplio por encima de los 100 milimoles por kilo es característico de la diarrea osmótica que se debe por lo general a la ingestión de una sustancia que es poco absorbible como las sales de magnesio. Ahora, un hiato osmótico pequeño que se demuestra pues prácticamente que la osmolaridad fecal del agua se debe a electrolitos absorbidos de forma incompleta y es característico de la diarrea secretora. Cuando el doble de la suma de la concentración de sodio y potasio es superior a 290 milimoles por kilo, es probable la ingestión de un anión multivalente poco absorbible, como es fosfato y sulfato. Ahora, a nivel práctico, la diarrea osmótica está causada por uno de los siguientes tres motivos. Uno, la ingestión de laxantes osmóticos como las sales de magnesio, las sales de fosfato, las sales de sulfato o el polietil en glicol. Dos, el consumo de hidratos de carbono poco absorbibles. O tres, la malabsorción generalizada. Y es que los laxantes osmóticos pueden cuantificarse directamente en el agua fecal mediante pruebas químicas donde la excreción de más de 15 milimoles o 30 mil equivalentes de magnesio al día o una concentración en agua fecal superior a los 44 milimoles va a indicar que se trata de una diarrea provocada por magnesio. La excreción de más de 15 milimoles por día de fosfato o una concentración mayor a 33 milimoles por litro, pues deben hacernos sospechar que se trata de una diarrea inducida por fosfato. Ahora, la ingestión de hidratos de carbono poco absorbible o la malabsorción de hidratos de carbono va a provocar por lo general un pH fecal bajo, esto dado por la fermentación bacteriana en el colon. Un pH fecal inferior a 6 es muy sospechoso de malabsorción de hidratos de carbono. Una malabsorción más generalizada con pérdida fecal tanto de aminoácidos y ácidos grasos, además de hidratos de carbono, nos puede producir un pH mucho más alto. Aunque la mayoría de las bacterias que causan diarrea van a desaparecer de forma espontánea en 4 semanas, hay que destacar una infección mediante el coprocultivo para bacterias y pruebas especiales para otros microorganismos o mediante PCR múltiple. Y tener en cuenta que deben realizarse pruebas para VIH porque los pacientes con SIDA tienen mayor probabilidad de sufrir una diarrea crónica de causa infecciosa. Es aquí también donde vamos a encontrar unas pruebas selectivas. Estas pruebas selectivas nos van a ayudar cuando tengamos la sospecha diagnóstica que se trata de una etiología precisa. Por lo menos podemos encontrar péptidos plasmáticos como la calcitonina, la cromogranina A, gastrina, somatostatina y descartar un componente endocrinológico como responsable del cuadro de diarrea. Y en este sentido, hay que destacar la importancia de patologías posiblemente causales como son
La diabetes mellitus, el hipertiroidismo y la enfermedad de Addison. Ahora, estas enfermedades endocrinológicas que van a producir con mucha más probabilidad el cuadro de diarrea son bastante frecuentes y hay que estar muy atento ante un paciente diabético, muy posiblemente mal controlado, que se nos presente en los distintos servicios con cuadro de diarrea crónica. En muchos casos, pues otros síntomas y signos como el aumento de tamaño de la tiroides o la pigmentación cutánea típica de la enfermedad de Addison van a indicar la presencia pues, de estas enfermedades. Ahora, los pacientes con diarrea crónica y leucocitos o sangre en las heces, pues van a presentar una diarrea inflamatoria. Entonces, las posibilidades diagnósticas en este marco clínico son la enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones, enterocolitis pseudomembranosa, isquemia mesentérica, enteritis por radiación y neoplasias. Ahora, hay que realizar una colonoscopia para buscar inicialmente alteraciones histológicas y estructurales. Hay que obtener muestras de biopsia del colon para facilitar un diagnóstico correcto. Otras herramientas como la enterografía por tomografía o por resonancia, la endoscopia por cápsula, o la enteroscopia profunda pueden ser útiles para evaluar a pacientes con diarrea inflamatoria crónica. La infección puede causar una diarrea inflamatoria crónica o empeorar una diarrea inflamatoria previa causada por una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. Los patógenos más probables implícitos como causa de la diarrea inflamatoria crónica son habitualmente Clostridium difficile, citomegalovirus, entamoeba histolítica, género Yersinia y Mycobacterium tuberculosis. Todos estos son conocidos por causar también la exacerbación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, la diarrea crónica inflamatoria de origen infeccioso es poco frecuente fuera del paciente inmunodeprimido. Los coprocultivos, por ello, solo están indicados habitualmente en este tipo de pacientes inmunodeprimidos o que reciben tratamiento con inmunosupresores e incluyen, como se los comenté previamente, de forma estandarizada, pues el estudio para Salmonella, Shigella, Yersinia y Campylobacter en primera instancia. Obviamente sin desconocer que también existen otros gérmenes también relacionados con los cuadros de diarrea inflamatoria de carácter infecciosa, como son estos que se evidencian en la tabla. A destacar Escherichia coli, pero la enteroinvasiva, Clostridium difficile, también las entamoeba histolíticas. Entonces, dado que la evaluación de la mucosa intestinal y la corroboración histológica son necesarias para el diagnóstico de la mayoría de las entidades que causan diarrea crónica e inflamatoria, pues la exploración inicial es la colonoscopia, con ileoscopia o no, dependiendo del cuadro clínico y de los hallazgos de colonoscopia hasta el ciego. Entonces, este es un algoritmo que les traigo para identificar o para guiarnos en el abordaje del paciente con diarrea crónica de causa inflamatoria. Y es que un paciente con este tipo de diarrea va a presentar emisión de sangre o pus en heces, síntomas sistémicos, fiebre persistente o recurrente, pérdida de peso, elevación de reactantes de fase aguda, calprotectina fecal mayor a 150 miligramos por kilo en dos determinaciones. Eso sí, en ausencia del consumo reciente de aire por lo menos una semana antes de la valoración de dicho estudio. Entonces, cuando la colonoscopia sea incompleta o cuando sea normal, incluyendo o no la ileoscopia, pues habrá que explorar el intestino delgado por otras técnicas de imagen. Y entre estas, la enterografía por resonancia, pues sería la exploración de elección, ya que son
o con una precisión diagnóstica similar a la enterografía por tomografía, pues la primera no va a irradiar al paciente. Ahora, una alternativa a estas dos es la ecografía transabdominal con o sin contraste intravenoso, con una precisión diagnóstica, de hecho, algo comparable a la enterografía, tanto por resonancia como por tomografía. Y es más barata, más accesible en la mayoría de los centros y sin implicar radiación. Ahora, en caso de no disponer de ninguna de ellas, se puede realizar un tránsito intestinal varitado. Si bien son muchas las limitaciones de esta técnica, su precisión diagnóstica es menor que la enterografía por resonancia, ya que no permite detectar complicaciones extraluminales. Los hallazgos en estas exploraciones van a indicar la necesidad de realizar otras exploraciones como son la gastroendoscopia, la enteroscopia, la cápsula endoscópica o la gammagrafía específica. También estar pendiente que si el paciente predominantemente tiene una clínica rectal o un paciente con ciertas conductas sexuales de riesgo, de entrada realizar la colonoscopia que debe llevar implícito la toma de biopsia para cultivo, así como también para estudio histopatológico, en donde trataremos de advertir al patólogo qué es lo que estamos sospechando. Ahora, y hay lesiones en el intestino delgado con necesidad de corroboración histológica. Si hay sospecha clínica de entidades específicas, pues ir de entrada con la enteroscopía con toma de biopsia. Entonces, para concluir, este es un algoritmo que nos va a ayudar en la toma de decisiones cuando tengamos un paciente en el marco de una diarrea crónica. Y es que el análisis de laboratorio inicial debe incluir un hemograma completo, un nivel de proteína C reactiva, un nivel de inmunoglobulina A, antitranglutaminasa tisular, un nivel de IgA total y un panel metabólico básico. La evaluación diagnóstica pues, debe guiarse por la historia y el examen físico. Las características de alarma, como son anemia, pérdida de peso involuntaria y sangre persistente en las heces, van a justificar pues, una mayor investigación. Un paciente que cumple con los criterios diagnósticos de Roma 4 para el síndrome de intestino irritable, pues se somete a un examen físico de rutina y el resultado de laboratorio iniciales y no presenta características de alarma, pues se puede diagnosticar como un síndrome de intestino irritable. Ahora, se pueden realizar imágenes por resonancia magnética o tomografía computarizada con enterografía en pacientes con características de alarma, valores de laboratorio anormales o sospecha de enfermedad estructural. La colonoscopia también debe realizarse en pacientes con signos de alarma o en quienes un estudio inicial razonable no ha logrado llegar al diagnóstico. Entonces, si hay sospecha clínica para un diagnóstico en específico, pues lo que vamos a hacer es realizar unas pruebas para corroborar esa sospecha diagnóstica. Vamos a considerar en ciertos casos iniciar el tratamiento siempre y cuando pues logremos realizar un seguimiento adecuado. Si el diagnóstico es compatible, pues justificamos pruebas adicionales para corroborar la conducta. Ahora, si realmente no tenemos un diagnóstico compatible, así como en la valoración inicial realmente tampoco tenemos un posible diagnóstico en específico, entonces, ¿qué hacemos? Pues cuando la evaluación inicial no logra limitar el diagnóstico diferencial, las pruebas de sangre ocultan ese, es decir, o sea, la prueba de inmunoquímica fecal, caprotectina fecal, que estas nos valoran la presencia de leucocitos o lactoferrina y la grasa fecal, es decir, tinción de Sudán, pueden ser útiles para clasificar la diarrea como acuosa, grasa o inflamatoria. Un análisis fecal integral que incluye una masa de heces de 24 horas para la cuantificación de la diarrea y el cálculo de los componentes fecales, una prueba cuantitativa de grasa fecal, es decir, análisis químico de 24 a 48 horas
o microscopía cuantitativa y la prueba de química fecal, o sea, pH, osmolaridad, electrolito y fosfato. Sin embargo, estas pruebas no siempre están disponibles y su utilidad va a variar. Cuando están disponibles, pues nos van a permitir eh, diagnosticar un trastorno ficticio o el uso surrepticio de laxantes por parte del paciente. La diarrea acuosa es una materia fecal blanda que no contiene leucocitos, lactoferrina o calprotectina, sangre ni niveles elevados de grasa fecal. Se pueden dividir en tipos secretor, osmótico y funcionales. Y los trastornos funcionales carecen de una etiología orgánica clara y se diagnostican utilizando los criterios diagnósticos de Roma 4. El predominio de dolor, diferencia entre el síndrome de intestino irritable y la diarrea funcional. Encontramos grasa fecal elevada en el estudio integral de las heces, podríamos considerar el diagnóstico de diarrea. Si no hay otras alteraciones de laboratorio que nos ayuden a apuntar hacia un diagnóstico en específico, podríamos considerar un diagnóstico bajo el término de diarrea acuosa. Ahora, si hay otras alteraciones de laboratorio que nos apuntan hacia un posible diagnóstico, lo que hacemos es realizar pruebas confirmatorias si está indicado. Y estas pruebas confirmatorias, una vez se realicen, nos van a enfocar un diagnóstico, pues iniciamos tratamiento, le realizamos un seguimiento al paciente y revaloramos si mejoría o no con ese tipo de tratamiento cuando se tenga una sospecha diagnóstica. Pero si después de haber realizado todas estas acciones y todo este abordaje no concluimos un diagnóstico en específico, pues realizamos la colonoscopia con biopsia y consideramos el análisis integral de ese. Aquí destacando que siempre que tengamos un paciente con diarrea inflamatoria, siempre van a estar indicados estudios adicionales, abordajes adicionales en pro de concluir un posible diagnóstico ante la gran cantidad y magnitud de patologías que podrían estar implícitas en la etiología de este tipo de diarrea crónica. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido de su agrado la revisión del día de hoy y esperamos seguir con ustedes trayendo temas de importancia académica en los distintos relieves y abordajes que podríamos tener en nuestra formación como internistas. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Somos el programa de Medicina Interna de la Universidad Libre de Colombia, Seccional Barranquilla. Y queremos que nos sigas acompañando en nuestras redes sociales. Así que si no nos sigues, dale clic en seguir, danos un me gusta y déjanos tus comentarios. Y también puedes seguirnos en nuestra cuenta en Instagram dándole clic en el link que se encuentra en el historial. Gracias y feliz día.